Buenas tardes, me llamo Antonio Rodríguez y en este video tutorial sobre PHP vamos a seguir con el vídeo con el código anterior y en el que vamos a ver unas cositas más. Creo, para recordar un poco antes, habíamos creado operadores matemáticos donde teníamos archivo HTML, que era este, que no cambia nada, y a ver, sí, que es este de HTML, en el que no vamos a incidir sobre más nada, y tenía este otro archivo de operaciones que se llamaba operaciones PHP, ¿vale? Recordar que el archivo HTML llamaba a través del Action a operaciones PHP y le enviaba los datos a operaciones PHP para que él se pudieran realizar las operaciones. En este archivo PHP recordar que teníamos un ISEX, que era, si pulsábamos el botón, recogía en estas tres variables, en el número 1, número 2, el número 1 cogía el cuadro de texto número 1, lo que metíamos en el cuadro de texto número 1, en el número 2 cogía lo que metíamos en el cuadro de texto número 2, y en tipo operando escogía la opción que habíamos cogido, si era sumar, restar o qué. Después teníamos un condicional, varios condicionales en el que comparábamos si lo que había enviado era sumar, restar o divisar, el string, en este caso la palabra sumar, lo que había enviado era la palabra sumar, restar o división, que era cada uno de los celes, ¿vale? Cada uno, recordad, de los celes tenía su name, por eso podemos distinguirlo. El name, perdón, la opción se llamaba operación matemática y enviaba cada uno de estos términos, sumar, restar o dividir, ¿vale? Al pulsar el botón. Bien, utilizábamos la opción negativa, porque esta función de PHP que compara string teniendo en cuenta las mayúsculas y minúsculas, lo que hace es que devuelve 1, o sea, 1 si son distintas, o sea que entraría aquí si son distintas, o sea, si sumar y tipo operador, que es esta variable en la que hemos guardado lo que ha enviado el usuario al pulsar, si es suma, resta la palabra, si es distinto entraría, pero bueno, como lo que queremos que compruebe es que si es igual que entre, pues tenemos que poner la opción contraria, que es la negativa, ¿vale? Y realiza las funciones. Esto en cada una de las operaciones que queremos que realice. Bien, pues hoy lo que vamos a dedicarnos es que lo que he hecho ha sido recordar que hay un index y un archivo operaciones PHP donde está todo el PHP que realiza las funciones. Bueno, para explicar unas poquitas cosas más, lo he copiado una carpeta operador matemático y he creado otro index y a su vez dos archivos PHP. Paso a explicaros cada uno. Vale. En uno he dejado la función, el condicional principal. Si es pulsado, en ello guardamos, como podéis ver, en cada una de las variables que he creado, guardo el cuadro de texto 1, el cuadro de texto 2 y lo que ha enviado, la operación que ha escogido el usuario. Bien, y he creado una función que se llama calculadora. Bueno, esta función calculadora lo que he hecho es básicamente crear otro archivo PHP, ¿vale? Y en él he dejado, como he creado dicha función, y en él he dejado todas las operaciones, para realizar todas las operaciones matemáticas, ¿vale? Si ha enviado pulsar, pues que sume, si ha enviado restar, pues bueno, vale. Vamos a explicar unas cosillas de estas. Vale, esta función la estoy llamando aquí en este archivo PHP, que es el que llama cuando ejecuta el formulario, o sea, al hacer el formulario llama a este, ¿vale? Y a su vez este llama al otro, llama a este. Bien, pero resulta que este código está aquí y aquí no hay manera, porque esta función calculadora la estoy llamando aquí, pero como vais a ver, la función calculadora no tiene código aquí. Bien, ¿cómo incluyo el código de la función calculadora que está en otro archivo externo? Pues mediante esta instrucción. La vimos con anterioridad y por eso la he puesto y la he explicado aquí para verla un ejemplo de cómo utilizarla. Ponemos include y llamamos al archivo
funciones, función operación specific. Con ello estamos incluyendo todo este código aquí, como si lo copiáramos aquí, ¿vale? Pero que solo que está en un archivo externo. Bien, esto por una parte. Y ahora tenemos otra cosilla. Tenemos que estas variables están aquí, pero como expliqué con anterioridad, el ámbito de una variable es la función donde se declare, o el condicional donde se declare, o donde se declare. En este caso su ámbito es este, aquí, como podéis ver. Entonces no existe manera de aquí no hay constancia de esas variables. No, sumar tipo operador no sabe qué es. Si yo cojo, ¿qué es lo que es la solución que hemos implementado? Un poco así, pero bueno, ¿por qué no? Nos sirve para recordar, declarar dichas variables como globales, de tal manera que global tipo operador, global número 1, global número 2, de tal manera que podemos realizar la operación en matemática. Si ahora, por ejemplo, yo refresco y sumo 3 más 10, obtener resultado, pues 10 más 3, 13, ¿vale? Veis que no está funcionando. Esto no sería una opción, ¿vale? El declarar dichas variables como globales. Un poquillo liosillo. Recordar lo fundamental y diferente al otro código, pues hemos creado otro archivo, en él hemos creado una función con que realiza las opciones de matemáticas, y en el fundamental, en el que llama el archivo index, hemos creado un include para que todo esto esté aquí, y aparte hemos hecho que se ejecute la función. Simplemente eso. Porque si no pusiéramos la función, pues bueno, aunque como podéis ver y acabo de comprobarlo, no tendremos por qué llamar la función aquí. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo la función aquí. Es una tontería, pero bueno, ya podéis ver que se ejecuta perfectamente. Esta línea sobra, esto olvidaros de ello. Bueno, si queréis poder incluirlo, pero es redundante. Si la función con el include estoy metiendo ya la función, no tengo por qué llamarla, ¿vale? Está ahí. Bueno, esto sería por si la función hubiera otra línea de código distinta y que ejecutara otra cosa y tendríamos que meter más líneas, todo lo que hubiera aquí. Pongamos que aquí hubiera otras cosas, entonces sí habría que incluirla, y solo quisiéramos que se ejecutara la función calculadora. Bien, eso es una tontería, como podéis ver. Bueno, esto sería una solución por medio de las variables globales, es un ejemplo de ello. ¿Qué podemos hacer más? Hay una opción que es por medio de parámetros. Parámetros es para evitar variables globales. Parámetros, ¿qué quiere decir? Que a una función le pasamos unos datos y con esos datos son los que va a trabajar. Por lo tanto, no tendríamos que tener las variables globales. Bien, paso a escribir el código y quizás lo veamos. Ahora sí vamos a utilizar para llamar la función, ¿vale? Dentro de la función podemos utilizar unos a ver que piensen los nombres que le voy a dar para que lo entendáis. Bien, ya sabía por qué había puesto yo aquí la función calculadora, porque la llamaba aquí. Bien, existe la opción de que en vez de utilizar las variables super globales que tienen ámbito todo, lo que se denomina, aunque anticiparon un poquito, a pasarle a una función parámetro. Parámetro significa que le pasamos unos números para que puedan trabajar. Recordar que esta función, que la habíamos llamado calculadora y que la estamos llamando aquí para que se ejecute, la mía necesita tres datos. Uno era el número 1, el número 2
y el tipo operador para poder trabajar. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues cuando creamos, la llamamos a la función, le vamos a pasar estos datos dentro de la función. Como podéis ver aquí, le pasamos el dato número 1, la variable número 1, le pasamos la variable número 2 y la variable tipo operador para que ella, cuando la llamemos, le envíe esos números y pueda trabajar. ¿Vale? Esta es la función calculadora, aquí la estamos llamando, le estamos pasando el número del cuadro texto número 1, el número del cuadro texto 2 y el número del cuadro texto de la operación que quiere que realice el usuario. ¿Vale? Veis que está aquí, y cuando, por tanto, si le hemos pasado tres parámetros, la función cuando la creamos tiene que tener no lo he explicado, pero eso se llaman parámetros o datos. Cuando le pasamos esos tres datos también tiene que tenerlos ahí aquí, ¿vale? Para ejecutarlo. Una cosa que quiero que veáis, veis que aquí no tenemos más remedio que llamarlo así, porque son las variables que le estamos pasando dentro del is, y para pasarle esas variables son iguales. Pero sin embargo, cuando la declaramos, la función la escribimos, no tienen por qué llamarse así. Bueno, primero voy a hacer un ejemplo para ver cómo se está ejecutando. Por ejemplo, otra vez 8 6 y restamos 8, 6 menos 2, ¿vale? Bien, cuando hemos llamado la función, cuando creo la función, la creo con los tres parámetros. Los tres parámetros son el número 1, el número 2 y el tipo de operador, para poder trabajar. Pero bueno, también puede ser, esto lo he hecho así para que lo veáis claro, pero podría llamar a esto parámetro 1, no tiene por qué llamarse lo mismo. Cuando la llamamos sí tenemos que ponerle estos valores, que son los valores que le vamos a pasar para que trabaje. Sin embargo, esto es un poquillo liosillo, pero os lo vais a encontrar muchas veces y no tiene por qué ser así, ¿eh? No tiene por qué llamarse parámetro 3. Bien, como podéis ver, claro, este código no conoce estas variables, tiene las de anteriores, pero bueno, tan fácil como aquí tipo operador era parámetro 3, y bueno, le hemos pasado este parámetro 3, pero tenemos que número 1, número 2 no son los parámetros que hay aquí en la función. Pero de todas maneras vamos a ejecutarlo para ver qué nos dice. Pues debería darnos un error, ¿no? Sumar. Bien, ahora sí estoy en disposición de explicaroslo. Habíamos contado de que no tenían por qué llamarse igual. Estaba un poquillo, he tenido que dejar y he perdido el hilo. Vale. E incluye tiene que estar fuera del i, ¿vale? Para que llame a todo este código. Bien, ¿qué ocurre si nosotros ejecutamos el archivo y hacemos una operación? Veis que aquí tenemos la función calculadora, en la que tiene tres datos, texto 1, texto 2 y la operación. Se supone que cuando tenemos aquí la función, ¿vale? Cuando la llamamos aquí, el código es como si esto, cuando hacemos esto, ejecutamos esto, es como si fuera todo esto, ¿vale? Vale, pero ¿qué ocurre? Como veis, aquí tenemos los tres, 1, 2 y 3. Claro, cuando entra dentro de la función, recordar que este parámetro, que es el parámetro 1, no aparece en ningún sitio. El parámetro 2 y el parámetro 3. El parámetro 3, recordar que aquí sí estamos comparándolo, que es el tipo de operación. Esto tendríamos que cambiarlo aquí,
¿Por qué? Porque si ejecutamos, veis lo que nos da. Obtener el resultado. Veis que la línea 10 nos dice que hay un error, que ese número 1 no existe. ¿Cómo lo solucionamos esto? Recordar que estos tres datos, la función está recibiendo estos tres datos, 1, 2 y 3, y está recibiendo 1, 2 y 3, pero claro, este sí lo tiene aquí, pero esta variable ¿dónde está? Pues lo único que tenemos que hacer es cambiarla por esto, por parámetro número 1. Ya veréis cómo ahora, y esta por parámetro número 2. Si guardamos y ahora intentamos realizar una suma, nos dice que la línea 10, la variable número 1 no lo hemos guardado o no está ejecutándolo bien. De perogrullo, señores. Parámetro. Como podéis ver, ese pequeño error indicaba que no estoy pasándome estas tres variables para que trabaje dentro de la función. Qué tontería. Y si ahora ya sí debería de darnos. Sigue sí. Bien, bueno, ya he visto los nombres y además he comprobado una cosa, que estaba cometiendo un error de perogrullo. Lo explico por encima, bueno, lo explico después del error. Voy a explicaros en qué consiste lo que he hecho. Esto de pasar parámetros, en qué consiste. Vale, como podéis ver, tenemos la función aquí calculadora, que es esta, ¿vale? Recordad que con el include, que está aquí, estamos pasando este código aquí. El código estaba, como podéis ver, en otro archivo distinto. Uno se llama operaciones 2 y el otro operaciones, que es este. Operaciones 2 y función operaciones. Aquí en este código se encuentra aquí y este aquí. Vale, y con include estamos incluyendo todo este código aquí. Tenemos que incluirlo antes porque si llamáramos a la función y no se encontrara el código, pues daría un error. Por eso el del código se supone que debería de estar para que la función lo tenga, esté antes de la función. Recordad que la ejecución del código era de arriba hacia abajo. Vale, esto ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí con el parámetro? Parámetro significa que podemos darle un valor a una variable y esa variable la acoja la función. Por ejemplo, aquí tenemos que le estoy pasando el valor de operación de matemática, la calculadora, ¿vale? Lo que cogía, la opción que cogía del usuario de aquí, esta, sumar, restar, división, multiplicar, se la estoy pasando a la función, de tal manera que cuando la función se va a ejecutar tiene ya ese valor aquí. Por ejemplo, si hemos cogido la función sumar, pues estaría aquí, ¿vale? Se quedaría aquí guardado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la función hacemos el clic y entra la función, le estoy pasando ya el dato, el valor que habíamos cogido, que en este caso, por ejemplo, pongamos que era sumar. Pues ¿qué pasa? Pues que cuando ejecuto la función, estoy diciendo a la función, he cogido la opción sumar. ¿Veis esto que pone aquí? Tipo operador y parámetro. Son nombres que le doy yo aleatorio. Este sí hay que tenerlo en cuenta, porque aquí estoy pasándole esta variable, ¿vale? Tiene que ser el mismo nombre de la variable que estamos utilizando aquí. Sin embargo, la función no tenemos por qué llamarla lo mismo. Yo lo he llamado parámetro 3, pero podía haberlo llamado también tipo operador, para no liarnos. Pero bueno, lo he puesto con otro nombre para veáis que nunca tenemos por qué ya denominarlo igual que el parámetro que le pasamos aquí, ¿vale? Y lo llamaba parámetro 3. Y luego las variables
lo de que escojamos el cuadro texto lo seguimos teniendo como global. ¿Por qué lo seguimos teniendo por global? Porque si yo le pasara este parámetro aquí, por ejemplo, aquí pusiera número 1 y aquí le pasara, por ejemplo, al valor de número 1 se llame parámetro 1, no va a funcionar. Y vosotros diréis, ¿por qué? Porque la función string, este 3m solo tiene estos dos parámetros y va a dar un error, ¿vale? Y por ello no va a funcionar, ¿vale? Si fuera otro tipo de ejecución, pues sí funcionaría, ¿vale? Porque le estaría pasando ese valor. Pero en este caso la función C de comparación strcmp solo admite dos parámetros. Bien, pues como podéis ver, aquí escogemos la operación, en ese caso sumar, yo se la paso a la función y ya estaría aquí. Aquí habría escogido la función sumar, por lo tanto entraría aquí, ¿vale? Y realizaría esto. Si aquí escogemos en vez de la función sumar la opción resta, pues aquí tendría, a través de esta variable que se guarda el valor de resta que está recogiéndola aquí, pasaría aquí y realizaría la resta. Vale, vamos a comprobar a ver si funciona. Como podéis ver, si ponemos está funcionando bien. Pues esto es avanzar un poquito. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es la hora de los cierres de los corchetes, ¿eh? Bueno, yo creo esto va a avanzar un poquito lo que son parámetros. Lo veremos más adelante, pero para que lo veáis, recordad que cuando llamamos a la función pasamos el parámetro y en el archivo en el que estén delimitadas lo que es la función, el desarrollo de la función, no tenemos por qué llamar al parámetro igual. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si aquí estamos enviando un parámetro, aquí tiene que haber uno. Lo que no podemos hacer aquí es enviar dos parámetros y aquí que solo hubiera uno, ¿vale? Bien, esto es un pequeño ejemplo de cómo sería pasar un parámetro a una función.